Como digo, siempre que empiezo una charla, tienen que pensar que la cirrosis no, cuando vean a un paciente con cirrosis, tienen que pensar, ¿es un paciente compensado o es un paciente descompensado? Y el descompensado se define por la presencia de complicaciones obvias clínicamente, ascitis, hemorragia por varices, encefalopatía o ictericia. La sobrevida mediana en esos pacientes compensados que son asintomáticos excede los 12 años mientras se mantengan compensados, mientras que el paciente descompensado, la sobrevida mediana disminuye a 2 años. Y es en estos pacientes en realidad los que tenemos más temor de las infecciones. ¿Por qué? Porque el paciente descompensado a su vez se puede subestratificar en el paciente que tiene una descompensación ulterior o una descompensación tardía, y es el paciente que no solo ha sangrado, sino que sangra nuevamente o tiene encefalopatía recurrente, como les explicó el doctor Bajaj. Ahora la citis no responde a diuréticos, hacen hiponatremia, insuficiencia renal, coagulopatía e ictericia, y en realidad varios de estos se consideran falla multiorgánica, y lo que lleva a esta descompensación ulterior es un empeoramiento de la vasodilatación, de la circulación hiperdinámica que tienen estos pacientes. Y este empeoramiento de la vasodilatación es debida a no solo a infecciones bacterianas, sino que también a infecciones cubiertas, a translocación bacteriana, que llevan a una inflamación sistémica, y esto es lo que lleva a la vasodilatación, que lleva a esta descompensación, y una vez que se crean estas condiciones, el paciente llega a falla multiorgánica y a la muerte. Y de hecho, la causa principal de acute chronic liver failure es o hepatitis alcohólica o infecciones bacterianas. Entonces es fundamental. ¿Qué son estas infecciones? Vamos a hablar de las infecciones obvias, de las infecciones clínicas bacterianas, no de translocación. Y las más comunes, y ese es un estudio, un estudio prospectivo español, 33% eran espontáneas, 19% urinarias, 14% neumonías o de vías respiratorias altas. Y estas espontáneas son peritonitis bacteriana espontánea, pero no solo es la peritonitis, sino también lo que llamamos bacteremia espontánea, es decir, el paciente llega con datos de infección, cultivos de sangre son positivos y uno nunca encuentra la fuente, o lo que malamente se llama empiema bacteriano espontáneo, que uno asume que es el empiema que necesita un tubo de drenaje, que no es el caso. En realidad eso es un hidrotórax que se infecta y tiene la misma connotación de la peritonitis bacteriana espontánea. En un estudio más reciente, que es un estudio global en el que se incluyeron 1.302 pacientes infectados de diferentes partes del mundo, México no está incluido ahí, que se presentó hace un mes en ISEL, encontraron lo mismo, 38% de esos pacientes infectados tenían una de estas 3 infecciones espontáneas. Entonces, estas son las infecciones más comunes y las que creemos que la patogenia viene de translocación bacteriana, no directamente al líquido, sino translocación hacia ganglios linfáticos mesentéricos, al torrente sanguíneo y de ahí a la citis, al hidrotórax o simplemente a la sangre. Ahora, es fundamental hacer un diagnóstico temprano de estas infecciones porque el paciente cirrótico con choque séptico, por cada hora que uno se retrase en darle el antibiótico, tiene una probabilidad de morirse del 1.1, es decir, por cada hora hay 10% mayor de mortalidad. Y también, si uno pero empieza malamente el antimicrobiano, que es no el indicado, también aumenta el riesgo de muerte por 10 veces porque uno cree que ya está curando al paciente y en realidad le está dando el antibiótico que no es el adecuado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este diagnóstico temprano? Bueno, nos queda obviamente la evaluación clínica, sin embargo, y uno pensaría que es más fácil para peritonitis bacteriana porque el paciente va a tener dolor, fiebre, etc. Bueno, la mayor parte de los pacientes son asintomáticos. De hecho, en un estudio prospectivo que se hizo en Alemania, eran 144 pacientes con cirrosis. Dijeron, bueno, nos vamos a basar el diagnóstico nada más en nuestro talento clínico. Y entonces encontraron que
de 17 pacientes que resultó que tenían peritonitis bacteriana, en 6 de ellos, o sea, una tercera parte de ellos dijeron, los clínicos dijeron, no, este paciente no tiene peritonitis. O sea que, a pesar de que yo siempre estimulo a todos los jóvenes a que examinen al paciente, en este caso en particular no es totalmente útil y uno entonces tiene que tener una mayor acuciosidad clínica. Entonces, ¿cuándo piensa uno en empezar un antibiótico? Y esto también es crítico por lo que les voy a decir luego. Entonces, si el paciente llega con el SIRS anterior, o sea, es decir, con fiebre, leucocitosis, leucopenia, un aumento de la frecuencia respiratoria o hipotermia, o tiene desarrollo de insuficiencia renal que antes no tenía, un aumento de la creatinina, de insuficiencia renal aguda, o está ahora ictérico que no estaba antes, o tiene encefalopatía. La encefalopatía es un signo de que algo no está bien. Este paciente lo tienen que cultivar de toda la sangre, ascitis, todo lo que puedan cultivar, la orina, tomar una placa de tórax y hacer una paracentesis diagnóstica. Por otro lado, el paciente con cirrosis que llega al hospital, tenga o no tenga síntomas de peritonitis, ni puede tener nada de esto. Ustedes tienen que hacer una paracentesis diagnóstica, porque por algo viene el paciente. No vino nada más, debe de sentirse mal de alguna manera, por lo tanto se tiene que hacer una paracentesis diagnóstica. En cualquier caso, si el líquido tiene más de 250 polimorfos nucleares, se hace el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. En cualquiera de estos casos uno tendría que empezar el antibiótico. Ahora, ¿hay alguna manera de hacer este diagnóstico más temprano? Hay veces que me preguntan, bueno, doctora, ¿le empezamos el antibiótico o no? Porque no empezarlo es malo, pero también empezarlo cuando el paciente no lo necesita también es malo. Y pensamos en pruebas diagnósticas y se ha pensado que la proteína C reactiva y la procalcitonina son marcadores de detección temprana. Este es un estudio que mostró que la proteína C reactiva de menos de 10 tenía una buena acuciosidad diagnóstica, accuracy diagnóstico para hacer el diagnóstico de infecciones, sobre todo del Child A, pero el que más infecta es el Child C y ahí no estaba tan bien, y de hecho la sensibilidad era del 84%, es decir, 16% de los pacientes no se hubieran tratado porque la prueba era negativa. Entonces, con la procalcitotina, este es un estudio que mira la capacidad de la procalcitotina para detectar sepsis, el paciente es séptico. Y encontraron que este es el punto de corte, punto 49, la sensibilidad era del 82%, de manera que 18% otra vez no hubieran sido. Entonces, no importa cuál sea el área bajo la curva cuando vamos a fallar, o sea, no importa tratar de más, pero sí importa tratar de menos. Pero lo que es más importante quizás es que tanto la proteína C reactiva como la procalcitonina pueden estar elevadas por factores que son independientes de la infección. Puede ser por inflamación o incluso la misma translocación bacteriana que lleva esta inflamación induce la síntesis de ambas y por lo tanto no van a ser muy buenas en el paciente con cirrosis y de hecho nosotros no las utilizamos. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, se tiene que basar en los datos clínicos, tener una acuciosidad clínica, decir, este paciente me parece que está infectado. Y entonces uno hace una estratificación. Este paciente viene de la comunidad, viene de su casa, o este es un paciente que está desarrollando la infección más de 2 días después de haber estado hospitalizado, o ha estado expuesto a antibióticos en los últimos 90 días, o ha estado infectado con un organismo multiresistente. Y el antibiótico va a depender de esto. Si es adquirido en la comunidad, hace uno los antibióticos de primera línea, que no es el tópico de mi plática, por eso no voy a abundar en esto, pero estos pacientes necesitan empezar con antibióticos de espectro más amplio, y esto es lo que hablamos del antibiótico adecuado. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es esta estratificación? Porque estos pacientes tienen una alta probabilidad de estar infectados con un organismo resistente a múltiples drogas. Y este es nuevamente del estudio Global, que incluyó, como les decía, 1.300 pacientes. 42% de los pacientes infectados, 34 eran multidrug resistant, o sea, resistentes a múltiples drogas, y 8% eran resistentes a todo. Esto es 42%, es una cosa escandalosa. Si uno piensa hace 10, 15 años,
el MDR era como del 10% de España. Entonces esto ha ido increciendo. ¿Y por qué? Es por el uso inadecuado de antibióticos. Los principales predictores de quién iba a desarrollar esto era que adquirieran la infección en la India. Si uno es indio, 7, 8 veces más probabilidades de tener un germen multiresistente. ¿Por qué? Porque ahí hay un uso indiscriminado de antibióticos a todos niveles desde la infancia. El tipo de infección también, con la neumonía siendo el factor que más predice el desarrollo ulterior de una infección por un organismo multiresistente, pero los más importantes es el uso de antibióticos en los previos 3 meses, que aumenta el riesgo casi 2 veces, y dependiendo de dónde se expuso el paciente, dónde adquirió la infección. Si la infección la adquirió en el hospital o si la adquirió en un centro hospitalario anteriormente. Ya puede ser un lugar donde los llevan es que no sé si en México hay estas como lugares de reposo, etcétera, donde hay muchos pacientes. De manera que esto nos lleva a decir que tenemos que tener lo que se llama antibiotic stewardship, que no sé cómo se traduce en español, es una cosa que uno tiene, una vigilancia antibiótica muy estricta. Uno tiene que saber cuándo empezar el antibiótico y con qué antibiótico. Y esto es una guía general, pero cuando vean al paciente, piensen dos veces. Tienen que tratar solo al paciente que ustedes creen que realmente está infectado. Lástima, como les digo, no hay manera de saberlo bien. Hay que hacer cursos cortos de antibióticos, si no, hay pacientes que están 3 semanas con el antibiótico, ¿no? Corto, y hay que desescalar. O sea, una vez que uno empezó con un antibiótico de amplio espectro y ya les llega el germen, rápidamente hay que estrechar el rango del antibiótico. Ahora, vamos a pasar a la profilaxis. Uno diría, bueno, ni hablar, para no tener este problema. Y no solo eso, sino que los pacientes no infectados, obviamente el MEL es pronóstico, pero el paciente infectado tenga MEL de 15 o más de 15, van a tener una mortalidad mucho mayor que el paciente que no está infectado. Entonces, si podemos prevenir infecciones, podríamos prevenir mortalidad. Y claramente, si uno descontamina el intestino, que es de donde vienen estas bacterias, cuando menos para las infecciones espontáneas, vean ustedes que en todos los estudios, en diferentes escenarios clínicos, el paciente que sangra, el paciente que ha tenido peritonitis del pasado, el paciente que tiene ascitis de proteína baja, en todos ellos los que se le dan antibióticos no absorbibles. Y la norfloxacina es uno de ellos, es un antibiótico que es pobremente absorbible y por lo tanto cumple el requisito de ser un descontaminante intestinal selectivo porque se enfoca a los gram negativos, y vean ustedes que hay una disminución en todos los estudios en los tratados con norfloxacina o con un antibiótico no absorbible en cuanto a prevención de infecciones. Sin embargo, la profilaxis con norfloxacina a largo plazo se ha encontrado que es un predictor independiente de infecciones por bacterias multiresistentes también. Y no solo eso, en un estudio del grupo de Naxel se vio que también eran predictivos del desarrollo de una infección recurrente una vez dado de alta el paciente. De manera que tampoco es bueno. Entonces uno tiene que escoger muy bien a qué pacientes les van a dar profilaxis con antibióticos y en este caso con norfloxacina. Hay 3 escenarios clínicos en los que uno pensaría en antibióticos: el paciente que está sangrando y puede ser varicel o no varicel, el paciente que ya tuvo una infección peritonitis bacteriana espontánea, o el paciente que nunca la ha tenido. Vamos a empezar con los que sangran. Aquí la evidencia es clarísima. Hay muchos estudios, este es un metaanálisis de 5 estudios randomizados controlados, en los que ven ustedes que no solo el paciente con antibióticos tiene menos infecciones e infecciones de todo tipo, pero que hay un beneficio en cuanto a sobrevida del paciente. O sea que esto ni hablar, tenemos que usarlo, pero la pregunta es, ¿son todos los pacientes candidatos? Si vamos a ahorrar antibióticos, vean ustedes, este es un estudio retrospectivo, sin embargo, vean ustedes que la probabilidad de infección y la probabilidad de muerte en el paciente que es Child A es 0.
y que no hay ninguna diferencia mientras uno le dé o no le dé antibióticos. Entonces, en realidad, uno tendría que pensar que es en el paciente descompensado en el que se aplicaría el uso de antibióticos profilácticos con hemorragia. Sin embargo, en Baveno, esto se discutió mucho, es un solo estudio retrospectivo y esta fue la conclusión, que a pesar de que el riesgo de infección y muerte es muy bajo en el Child A, necesitamos estudios prospectivos y como tenían el temor de que si uno decía, bueno, al el compensado no hay que darle antibióticos, no se le iba a dar a nadie, era mejor decir darle antibióticos a todos los que sangran. Y la recomendación principal es ceftriaxona intravenosa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay tantísima prevalencia de bacterias que son quinolona resistentes que no se podía recomendar norfloxacina. Luego pasamos a los pacientes que han tenido peritonitis bacteriana y aquí tenemos dos estudios, entre los dos si uno los suma, el riesgo de una recurrencia de peritonitis es significativamente menor en los pacientes que reciben antibióticos, pero los estudios nunca miraron a mortalidad, entonces no sabemos realmente la mortalidad. Sin embargo, y este es el estudio, pero sin embargo es muy, muy impresionante el estudio de Peragines, donde ven ustedes que el placebo tiene una probabilidad a un año de recurrencia de SVP del 70%, ¿no? Mientras que el paciente con norfloxacina bajaba significativamente. De manera que la recomendación tanto de la americano como del europeo es que los pacientes que se han recuperado de un episodio de peritonitis bacteriana tienen que recibir norfloxacina oral 400 miligramos al día. Nosotros en Estados Unidos ya no tenemos norfloxacina, o sea que estamos dando ciprofloxacina, que yo estoy segura que causa mucho más drogas multiresistentes. Pero ni hablar, esto es lo que se recomienda. Pero el problema que yo tengo es qué pasa si el paciente se infectó con un gram positivo, qué tal si el paciente se infectó con una droga, con un organismo multiresistente. No tenemos estudios para eso. Y yo, la verdad, con tal de ahorrarme el antibiótico, quizás no daría antibióticos profilácticos, pero eso es totalmente, soy yo nada más, y se los estoy diciendo así nada más. El otro factor de riesgo, el paciente que nunca ha tenido peritonitis, la probabilidad de desarrollar el primer episodio depende de la proteína en ascitis, ¿no? Pero los que tienen más de uno, por supuesto, ni se preocupen, pero es la minoría de los pacientes. Casi todos los pacientes tienen menos de 1 gramo por decilitro de proteína en la ascitis, pero el riesgo de desarrollar esta infección al 1 y a los 2 años es de solo el 20%. Tampoco nos vamos a matar por prevenir del 20% quizás al 10%. Entonces, y vamos a ver la evidencia que tenemos. Hay muchos estudios que mezclan profilaxis primaria y secundaria que no considero en esa tabla porque es como pues, mezclar manzanas con peras, ¿no? Entonces, estos de aquí son los que solo incluyeron pacientes con ascitis de contenido proteico bajo. Y vean ustedes que con antibióticos había una menor incidencia de primer episodio de peritonitis, sin embargo, no hubo diferencias significativas en la mortalidad. De manera que del 12 al 2% es una cosa que clínicamente no es tan fuerte y yo, la verdad, no lo recomendaría. Luego vino este estudio, que es el estudio de Javier Fernández, en el que además de tener una proteína en ascitis baja, agregó disfunción hepática más datos que indicaban disfunción circulatoria, es decir, que el paciente estaba más vasodilatado. Y miró, el endpoint principal era sobrevida. Y vean ustedes que aquí sí que hubo una diferencia, 30% de peritonitis bacteriana versus 6%, pero sin embargo no hubo diferencias en las otras infecciones. Si uno juntaba todo el resto de las infecciones, pero su endpoint primario, que era la mortalidad, fue significativamente menor a los 3 meses. Entonces, este tampoco es 100%, es un solo estudio, pero sí lo que es muy importante y es proof of concept, que había menos síndrome hepatorrenal en estos pacientes. Pero si uno ve a estos pacientes que no tuvieron realmente una diferencia, ¿por qué no hubo una diferencia? Porque 14 de los pacientes que se randomizaron a antibióticos, 11 de ellos eran resistentes a quinolona. Y esto es porque en España usaron norfloxacina de manera generalizada. Sin embargo, tanto la ESLD como el ISL, ahora el europeo cambiaron esta última recomendación y dijeron que es recomendado.
en estos pacientes del estudio de Fernández, que son aquellos que tienen enfermedad hepática grave, es decir, un Child-Pugh de más de 9, bilirrubina más de 3, es decir, están ictéricos, o que tienen una insuficiencia renal con creatinina más de 1.2, nitrógeno de urea de más de 25, un suero sódico de menos de 130. Estos pacientes se había dicho que esta profilaxis debería de ser considerada. En la guía actual del europeo dice es recomendado. Yo tengo un problema con esto porque, número uno, son muy pocos los pacientes que ya han escrito, muy pocos, es un solo estudio el que mostró esto, y yo lo reservo quizás para el paciente que está en el piso, que está esperando el trasplante, que es el que está hasta arriba de la lista de trasplante y que no se ha infectado hasta este momento, que me parece rarísimo porque generalmente ya se han infectado, pero que no se ha infectado y que uno quiere prevenir que se infecte antes de que lo llamen para el trasplante. Pero fuera de eso, yo estoy muy cauta en dar antibióticos profilácticos. De manera que, para terminar, el principal precipitante de esto que llamamos descompensación ulterior y de esta falla multiorgánica son las infecciones. Estamos viendo un aumento progresivo en la proporción de infecciones que están causadas por organismos multiresistentes. Y ustedes tienen que saber en sus hospitales, en sus lugares, cuál es la incidencia, porque varía de hospital a hospital. Hay hospitales que deben de ser muy cuidadosos, que usan todo este stewardship, esta vigilancia antibiótica, que lo hacen muy bien, en que la incidencia de infecciones por drogas multiresistentes es muy baja. Entonces, en estos hospitales quizás pueden usar todavía norfloxacina, por ejemplo, para profilaxis de hemorragia por varias. Pero yo no sé si en México es como en la India, donde se dan antibióticos desde que están recién nacidos, y yo no sé, en realidad, si alguien sabe aquí cuál es la incidencia de infecciones por... ¿No estamos como la India? No, perfecto. Entonces, entonces hay que limitar el antibiótico a los pacientes que realmente lo necesitan. Ya voy a terminar. Y que hay que buscar lo que estamos buscando todos, y eso estoy haciendo estudios yo, para buscar métodos no antibióticos de prevenir translocación bacteriana. Gracias por su atención.